Trump se paró en el podio, declaró la victoria sobre Canadá y sus seguidores vitorearon. Se impusieron los aranceles, se lanzaron las amenazas. El discurso duro dominó el ciclo de noticias y según todas las métricas visibles, parecía exactamente lo que Trump había prometido. Estados Unidos mostrando su fuerza, obligando a un vecino más pequeño a respetar el poder estadounidense, ganando el tipo de confrontación que su base había esperado durante años. La cobertura mediática se centró en el espectáculo. Los analistas debatieron si el enfoque de Trump era demasiado agresivo o apropiadamente firme, y la mayoría de la gente, ya fuera que lo apoyara o se opusiera a él, aceptó el encuadre básico, que esta era una confrontación que Estados Unidos estaba ganando porque Trump finalmente estaba dispuesto a luchar. Pero si esa es la historia que absorbiste, si crees que entiendes lo que ocurrió entre Estados Unidos y Canadá durante los últimos 2 años, entonces te perdiste todo el juego. Porque mientras Trump actuaba a fuerza para el público interno, mientras generaba titulares sobre aranceles y victorias comerciales, Canadá estaba jugando un juego completamente diferente. No la confrontación teatral de corto plazo en la que Trump se especializa, sino un reposicionamiento estratégico a largo plazo que está desmantelando silenciosamente ventajas económicas estadounidenses que tardaron 70 años en construirse. Y la parte devastadora, la parte que debería preocupar a todos los estadounidenses sin importar su afiliación política, es que Trump ni siquiera se dio cuenta de que estaba siendo superado estratégicamente. Pensó que había ganado porque obtuvo titulares y aplausos. Mientras tanto, Canadá estaba ganando la competencia estratégica real que determinará el poder económico de la próxima generación. Esto es lo que realmente ocurrió. Mientras todos estaban distraídos por la actuación de Trump, Trump impuso aranceles, hizo demandas, insultó al liderazgo canadiense y, en general, trató la relación como una oportunidad para demostrar dominio. Y la respuesta de Canadá, al menos la respuesta visible, pareció casi pasiva. No hubo contraaranceles dramáticos de inmediato, no hubo discursos airados que igualaran la retórica de Trump, no hubo confrontaciones teatrales que satisficieran el apetito del ciclo noticioso por el conflicto. Y Trump, junto con la mayoría de los observadores, interpretó esa respuesta medida como evidencia de que Canadá estaba retrocediendo, de que la presión estadounidense estaba funcionando, de que el enfoque de Trump estaba logrando los resultados que había prometido. Pero esa interpretación fue catastróficamente equivocada, porque mientras Trump se centraba en la confrontación visible, Canadá estaba ejecutando una estrategia tan sofisticada que Trump ni siquiera entendió qué estaba ocurriendo. No estaban retrocediendo, estaban reduciendo sistemáticamente su vulnerabilidad a la presión estadounidense mediante la diversificación de relaciones comerciales, el fortalecimiento de industrias nacionales y la construcción de alianzas con otros países que harían que la influencia estadounidense se volviera progresivamente irrelevante. Y todo esto lo hicieron de forma silenciosa y metódica, sin los anuncios dramáticos que habrían llamado la atención de Trump, porque entendían algo fundamental sobre cómo funciona realmente el poder, que el país que parece estar perdiendo en el teatro de corto plazo puede estar posicionándose para ganar la competencia estratégica de largo plazo. Para entender cuán profunda es realmente la victoria de Canadá, hay que entender qué creía Trump que estaba ganando. Desde su perspectiva, el juego era simple. Estados Unidos tiene una economía más grande. Canadá depende en gran medida de los mercados estadounidenses. Por lo tanto, la presión crea influencia que obliga al cumplimiento. Esa es toda la profundidad de su pensamiento estratégico: aplicar presión, demostrar dominio, extraer concesiones. Y cuando Canadá no respondió de inmediato con gestos teatrales equivalentes, cuando mantuvo respuestas diplomáticas medidas mientras absorbía el dolor económico a corto plazo, Trump concluyó que estaba ganando. Pero ese marco de pensamiento malinterpreta por completo cómo funciona realmente la competencia económica moderna. Porque el verdadero juego no se trata de quién puede infligir más dolor inmediato. El verdadero juego es quién puede construir ventajas competitivas más duraderas, quién puede atraer más inversión a largo plazo, quién puede crear asociaciones más sostenibles y quién puede posicionarse como el socio más confiable para el resto del mundo. Y en ese juego, el juego que realmente importa para tu futuro económico y las oportunidades de tus hijos,
Canadá está ganando de manera decisiva, mientras Trump celebra victorias que en realidad son desastres estratégicos. Suscríbete si crees que los estadounidenses merecen entender cuándo su país está perdiendo competencias mientras se les dice que están ganando. Permíteme explicarte los mecanismos específicos de cómo Canadá jugó este juego, porque los detalles revelan un nivel de sofisticación estratégica que el liderazgo estadounidense actualmente no puede igualar. Comencemos con la diversificación comercial. Cuando Trump impuso aranceles y amenazó la relación comercial, Canadá no solo absorbió el golpe y esperó que las cosas mejoraran. Aceleraron inmediatamente las negociaciones con otras economías importantes. Acuerdos comerciales con la Unión Europea que avanzaban lentamente fueron acelerados. Asociaciones con mercados asiáticos que eran exploratorias se convirtieron en compromisos concretos. Relaciones con países de América Latina que eran periféricas se transformaron en prioridades estratégicas. Y esto es lo que Trump nunca entendió sobre lo que logra esa diversificación. No se trata solo de reemplazar los mercados estadounidenses por otros mercados, aunque eso importa. Se trata de crear alternativas que reduzcan permanentemente la influencia estadounidense. Porque una vez que Canadá establece relaciones comerciales y cadenas de suministro que no dependen de los mercados estadounidenses, las amenazas de Trump dejan de funcionar. No se puede presionar eficazmente a alguien cuando tiene alternativas viables. La influencia que Trump creía tener se evapora una vez que la parte amenazada ya no depende de ti, y Canadá construyó esas alternativas más rápido de lo que casi nadie pensaba posible. Dentro de los 18 meses posteriores a los aranceles iniciales de Trump, la dependencia de las exportaciones canadienses hacia Estados Unidos había disminuido en porcentajes de 2 dígitos. Eso puede no sonar dramático hasta que entiendes lo que representa. Décadas de integración de cadenas de suministros siendo reestructuradas, industrias enteras encontrando nuevos mercados, relaciones comerciales reorientándose lejos de compradores estadounidenses hacia europeos y asiáticos, y cada punto porcentual de dependencia reducida significa influencia estadounidense desapareciendo, participación de mercado estadounidense evaporándose y oportunidades para trabajadores estadounidenses fluyendo hacia otros lugares. Si trabajas en cualquier industria que depende de importaciones canadienses, si tu empleo depende de cadenas de suministro integradas de América del Norte, si tu comunidad se construyó alrededor del comercio transfronterizo, esta reestructuración ya te está afectando, incluso si aún no ves la conexión. Porque cuando los exportadores canadienses encuentran mercados confiables fuera de Estados Unidos, dejan de necesitar compradores estadounidenses. Cuando las empresas canadienses diversifican su base de clientes alejándose de Estados Unidos, dejan de ser vulnerables a la presión estadounidense. Y eso significa que las empresas estadounidenses, que solían beneficiarse de ser el mercado predeterminado para los productos canadienses, ahora enfrentan competencia de compradores europeos y asiáticos. Los trabajadores estadounidenses que antes tenían empleos seguros basados en que Canadá necesitara mercados estadounidenses descubren que esas relaciones ya no están garantizadas. Ahora, examinemos lo que Canadá hizo a nivel interno mientras Trump celebraba sus victorias arancelarias, porque esta dimensión es aún más consecuente a largo plazo. En lugar de solo diversificar socios comerciales, Canadá utilizó la presión de Trump como justificación para invertir fuertemente en capacidad industrial nacional, que reduce por completo la dependencia de importaciones. ¿Recuerdas esas campañas de compra canadiense que parecían retórica nacionalista? En realidad estaban respaldadas por miles de millones en inversión gubernamental, desarrollo de infraestructura y política industrial, diseñadas para construir alternativas nacionales a las importaciones provenientes de Estados Unidos. La agricultura canadiense, que solía importar ciertos productos de Estados Unidos, invirtió en capacidad de producción nacional. La manufactura canadiense, que dependía de componentes estadounidenses, desarrolló proveedores canadienses. Los sistemas energéticos canadienses que estaban integrados con infraestructura estadounidense construyeron alternativas nacionales y conexiones con otros mercados. Y los consumidores canadienses que tenían el hábito de comprar productos estadounidenses fueron alentados sistemáticamente a elegir alternativas nacionales mediante campañas que lo presentaban no como proteccionismo, sino como resiliencia. El efecto acumulativo es que la dependencia canadiense de importaciones estadounidenses disminuyó significativamente en múltiples sectores al mismo tiempo,
Y cada sector donde eso ocurrió representa exportaciones estadounidenses perdidas, lo que significa empleos estadounidenses perdidos, menor producción industrial y comunidades manufactureras más débiles. Trump pensó que sus aranceles obligarían a Canadá a aceptar términos favorables para Estados Unidos. En cambio, activaron inversiones canadienses que redujeron permanentemente la relevancia estadounidense en la economía canadiense. Y aquí está el mecanismo que hace esto tan devastador para los trabajadores estadounidenses. Cuando pierdes mercados de exportación, no solo pierdes las ventas inmediatas, pierdes las economías de escala que hacían competitiva a tu industria, pierdes las relaciones de la cadena de suministro que tardaron décadas en construirse, pierdes la experiencia que los trabajadores desarrollaron sirviendo a esos mercados. Todo eso se erosiona una vez que el mercado desaparece, y reconstruirlo requiere superar enormes barreras, porque el cliente ya se ha adaptado a funcionar sin ti. Piensa en lo que esto significa para los fabricantes estadounidenses que solían abastecer de manera confiable al mercado canadiense. No solo enfrentan una disrupción temporal que se revertirá cuando terminen los aranceles de Trump. Enfrentan una reestructuración permanente, donde los compradores canadienses han encontrado proveedores alternativos, donde las empresas canadienses han invertido en capacidad nacional, donde las relaciones que hacían de los productos estadounidenses la opción predeterminada han sido cortadas. Revertir eso requiere convencer a compradores canadienses de abandonar proveedores con los que han construido relaciones durante años, de interrumpir cadenas de suministro que han invertido en optimizar para volver a depender de una estabilidad estadounidense que Trump demostró ser poco confiable. No es imposible, pero es extraordinariamente difícil, y aunque eventualmente podría lograrse de manera parcial, los costos de esa reestructuración los están pagando los trabajadores estadounidenses que pierden empleos, las comunidades que pierden inversión y las industrias que pierden posición competitiva. Todo porque Trump jugó un juego teatral de corto plazo, mientras Canadá jugó el juego estratégico de largo plazo. Suscríbete si quieres que los trabajadores estadounidenses tengan líderes que entiendan la diferencia entre ganar titulares y ganar competencias estratégicas reales.